Po mantiene una vida normal como el guerrero dragón. No hay muchas complicaciones. Problemas normales en un día del guerrero dragón. Ayuda a la gente, todos lo aman. Sus padres inauguran un nuevo restaurante, como creo que pasa en cada entrega de Kung Fu Panda. Al parecer, todo va bien, pero todo esto cambiaría cuando Shifu le da la noticia a Po que tiene que avanzar. Ya no será el guerrero dragón. Ahora se convertirá en el líder espiritual del Valle de la Paz, como Wu Wei lo fue en su momento. Po está en su zona de confort, está más tranquilo y poderoso que nunca como el guerrero dragón. Se niega al cambio, pero este es inminente. Shifu hace una ceremonia con los mejores guerreros del valle para que Po escoja a su sucesor como el guerrero dragón, pero este se niega y no concreta nada. De repente se encuentra con que alguien está intentando robar armas antiguas y ancestrales del Palacio de Jade. Una muy buena peleadora llamada Shen, que termina cayendo ante el guerrero dragón. Tras encerrarla, Po se entera que Tai Lung ha regresado, pero Shen le dice que no es verdad. Hay alguien haciéndose pasar por él, una hechicera poderosa llamada la Camaleona. Esta se está haciendo pasar por Tai Lung para intimidar a la gente de la ciudad y robarles. Entonces Po se ve obligado a liberar a Shen porque ella es la única que conoce la ciudad donde se alberga la Camaleona. Poco después nos enteramos que la Camaleona quiere liberar a todos los maestros del Kung Fu que se encuentran en el reino de los espíritus, y para ello necesita el báculo de Po. Su plan es quitarle las habilidades de Kung Fu a todos y cada uno de los maestros para así convertirse en el ser más poderoso que existe. Entonces Po se enfrasca en una aventura hacia la ciudad para detener a la Camaleona. Le sirve como pretexto para evadir sus responsabilidades y no dejar de ser el guerrero dragón. Shen, una de las criminales más buscadas, será su guía, ya que asegura que conoce la guarida de la Camaleona y se sabe todos los caminos de la ciudad como la palma de su mano. Pero Po en este viaje descubrirá que no todo es lo que parece. Su inocencia lo traicionará y no lo dejará ver más allá de la realidad. Cegado por su confianza y bondad, Po tendrá que cuestionarse todos sus ideales que tiene hasta el momento, entendiendo que podrá ser el guerrero dragón más fuerte, pero necesita avanzar al siguiente nivel para hacerse aún más fuerte, pero ahora mentalmente. Básicamente, esto es Kung Fu Panda 4. Y si me lo preguntan, la verdad creo que es una película muy segura. No cabe duda que la franquicia de Kung Fu Panda ya se ha consolidado como una garantía dentro de la animación. Les diría que ya entra en la misma conversación que un Toy Story, The Incredibles, Monster Inc., Cómo entrenar a tu dragón. Ya saben, los clásicos. Creo que ninguna película de Kung Fu Panda ha decepcionado. Bueno, de la 3 dudamos un poco. Pero dentro de lo malo, es buena. Hay unas mejores que otras, pero ya tienen bien medida su fórmula. Y aunque no sean los mismos patrones, siempre seguimos esa línea junto a Po. Aprender a ser un guerrero de Kung Fu en su totalidad. Entonces, Kung Fu Panda 4 sigue siendo esto. Un escalón más en el viaje de Po como el guerrero dragón. Pero ahora ya no solo son los golpes. Ahora tiene que fortalecer la mente para poder ser más allá de un excelente guerrero. Y si les soy sincero, la verdad es que me gustó. Realmente la historia es muy entretenida. 1 hora y media de película que lleva un muy buen ritmo. No es pesada en ningún momento. Ahí al final le meten como que un plot twist cuando Shen traiciona a Po y descubrimos que siempre ha sido ayudante de la Camaleona. Fue como de... no me lo esperaba, o sea, fue como, la verdad sí, estaba entrado en la película y ese plot twist sí me hizo explotar la cabeza, porque esta llevó a Po ahí a base de mentiras para lograr robarle su báculo. Sinceramente yo creí que la historia tomaría otro rumbo, creí que como esta película la están planteando o pintando muy segura, dije no, pues esta película va a ser... van con la Camaleona, pelean, Po descubre que es una increíble guerrera Shen y ya, la convierte en guerrero dragón. Pero ese plot twist sí como que cambió el chip de mi mente y exploté. Y estos pequeños detalles son los que se agradecen en estas películas palomeras o familiares, como le guste llamar. Tienen una línea fácil de seguir donde le meten comedia, acción, emotividad. Y con este plot twist que metieron en la película, Kung Fu Panda cumple con su cometido. Creo que hasta son mejor que todos los últimos proyectos que Marvel ha sacado. El final es muy épico. La batalla te deja un buen sabor de boca. Sí juegan un poco ahí con la nostalgia, pero la verdad es que el concepto es bueno. Y sobre todo aquí en este final se nota toda esa evolución mental que Po fue construyendo en el camino de esta película. Ahora, lo que sí no me gustó, y esto es a nivel historia, ya no a nivel técnico de película, fue que Po escogiera a Shen como guerrero dragón. O sea, desde que este personaje salió en pantalla, se veía venir. Era muy obvio que lo iban a escoger como el guerrero dragón. Y desde ahí yo como que ya me estaba enojando. Dije, ¿por? O sea, se supone para eso tienes a los 5 furiosos, ¿no? Para que pitan entre ellos y alguien se quede con él. Entonces que escojas a un personaje random que apareció solamente en esta película es como de what the fuck. Aunque sigue siguiendo la misma fórmula que siguieron con Po, porque igual él era un random en la primera película que lo escogieron. Si me hubiera gustado ver ahí a Tigresa en
papel del guerrero dragón, porque ella es algo que ha perseguido durante toda su vida, que durante las películas ya hemos visto que como que evolucionó, y ya no busca tanto eso, pero ver a este personaje en ese papel como que sí hubiera dado esa satisfacción a las que vemos estas películas, ¿no? Pero no. Se queda con Shen como nuevo guerrero dragón, pues se convierte en el nuevo líder espiritual, en el nuevo Wu-Wei. Y hablando de lo que no me gustó, la villana creo que es de las más flojas de las 4 películas. O sea, el concepto de esta es muy bueno. La verdad es que me gustó verlo en los trailers y me gustó cómo lo estaban desarrollando en la película. Me encanta esto de que pueda adoptar cualquier forma de cualquier animal siendo una hechicera camaleona, pero creo que la desaprovecharon mucho. Apenas si sale como 20 minutos en la película. Nos centraron más en la nostalgia, que es lo que está de moda. Traer a los villanos antiguos de Po y los maestros de Kung Fu, y dejaron un poquito de lado a su villano principal. Estuvo bien, pero siento que pudieron haberle sacado más provecho a este personaje. Me gustaban muchísimo sus cambios de forma, como un camaleón puede camuflajearse. Esta camaleona hechicera podía convertirse en cualquier animal. Eso estaba interesante. Y parece que van a seguir extendiendo esta franquicia. Yo no me esperaba una película de Kung Fu Panda 4. Después de, ¿qué son? Creo que la última salió en 2015. O sea, ya pasaron 9 años de esta. Pero, como les decía al principio, esta franquicia ya se convirtió en símbolo de calidad en cuanto a animación se refiere. Y me ha gustado cómo la han estado llevando. No soy el más fan, pero ver esta evolución de Po, me agrada ver que ya no es solo el guerrero dragón. Antes en la primera película era como que un donadie. Cuando le dieron ese título de guerrero dragón fue como que lo mejor para él. En esta película como que no quería evolucionar o cambiar, dar ese siguiente paso, porque sentía inseguridad de no poder lograrlo como al principio, pero lo logra. Y ahora ya no solo es el guerrero dragón, ya tiene un papel mucho más importante, ya es un líder espiritual. Yo quedé satisfecho con esta película. Ahora, lo que hacen Jack Black y Omar Chaparro son unos increíbles pozos. No soy muy fan de las películas de Omar Chaparro en México. Es un buen comediante, me agrada como comediante, yo veo sus programas, sus personajes son muy buenos como comediante, y en esta película su doblaje, la verdad es que nada que decir, es muy bueno, no le da toda esa vida a Po. Creo que incluso es mejor que Jack Black. En conclusión, Kung Fu Panda 4 es una película segura, tiene buenos chistes, buena acción, buena historia, muy simple pero entretenida. El ritmo le ayuda mucho, pasan cosas todo el tiempo y te mantienen entretenido. Si acaso ahí al final como que se les empezó a ir el ritmo, pero en general como película familiar, palomera, estuvo bien. Mi calificación final para Kung Fu Panda 4 es de 7. Me gustó, me entretuvo, pasé un buen momento junto a mi familia en la sala de cine. No es la mejor de estas 4 entregas, yo en lo personal me sigo quedando con la 1, pero lo que me interesa saber es si tú ya viste esta película. Si es así, cuéntame aquí abajo en los comentarios. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Crees que ya explotaron mucho esta franquicia y deberían dejarla antes de que la arruinen como ha pasado con otros proyectos? Cuéntamelo todo aquí abajo en los comentarios para debatir como comunidad sobre esta película. Y si no la has visto, yo te recomendaría que fueras a verla con tus amigos, con tu familia, con tu novia. Es una película muy segura que te la vas a pasar bien esa hora y media que estés en la sala de cine. No decepciona. No es la mejor, pero no decepciona. Cumple con su función de entretener. Y una vez más, amigos, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Mi nombre es Cristian y esto fue Fuera de Cine. Adiós.